Pues bueno, hermanos, disculpen la demora, disculpen la situación, honestamente son situaciones que no nos esperamos, que son situaciones que no están en nuestras manos, así que, bueno, tenemos, como ya habíamos dicho, al Padre Josué de Perú, quien nos está hablando acerca de los santos y de la iglesia. También el hermano Javier nos hizo este, el favor de hablarnos acerca también un poco de la vida de algunos santos. Por ahí está escuchando acerca de San Pío, San Francisco y bueno, muchos otros que bueno, ya sabemos y qué es lo que dice la iglesia, padre. Adelante, padre, lo dejo y todo suyo, padre. Bueno, con todos muy buenas noches, con todos los hermanos que a través de la red social nos están viendo. Gracias, hermano Diego, hermano Javier, hermano Jesús, por la oportunidad que nos concede de poder compartir acerca de la vida de la santidad. En primer lugar, eh, Jesús en Mateo capítulo 5, verso 48, nos invita a todos a la santidad. Dice, no, sean santos como nuestro Padre Celestial es santo. A partir de este versículo o de esta invitación, pues todos estamos invitados a la santidad, desde los bebés hasta los ancianos, sean cultos como también la gente más sencilla, o sea, la gente consagrada o como también la gente casada o la gente soltera. Todos estamos llamados a la santidad. Ahora nos preguntaremos y eh, quizás decimos muchas veces cómo este camino de la santidad o cómo es que la persona llega hasta los altares. ¿Será de que se hace un milagro y ya está? Hay un proceso para que pueda ser evaluado la persona y llegue hasta los altares. Ciertamente, si nos remontamos a los años, en el tiempo, el Papa Sixto V promulgó la Constitución Inmensa Eterni Dei de 1588, creando la Sagrada Congregación de los Ritos y le confió la tarea de regular el ejercicio del culto divino y de estudiar las causas de los santos. Más adelante, ya en el siglo XX, el Papa Pablo VI, con la Constitución Apostólica Sacra Ritum Congregatio de 1969, dividió la congregación de los ritos, creando dos congregaciones, una para el culto divino y otra para las causas de los santos. La Constitución Apostólica Divinus Perfectioning Magister del 25 de enero de 1983 y las respectivas norme servande in inquisitionibus ab episcopis facendis in causis sanctorum del 7 de febrero de 1983 dieron lugar a una profunda reforma en el procedimiento de las causas de canonización y a la reconstructuración de la congregación, a la que se dotó de un colegio de relatores, con el encargo de cuidar la preparación de las posiciones de los santos o los siervos de Dios. Quizás nos preguntamos y vamos a decir, ¿no? Pues ¿cuáles son los pasos o cómo tienen que ser evaluados aquellos hombres que van a buscar la santidad? Tenemos el procedimiento, se inicia cuando el obispo, sí, el obispo, bien por propia iniciativa o por sus instancias de fieles o de grupos legítimamente constituidos o de sus procuradores, inicia la investigación, ¿sí? Inicia la investigación sobre la vida, virtudes o martirio y fama de santidad y milagros atribuidos al candidato, ¿no? Ahora, en estas investigaciones
el obispo debe proceder según el orden siguiente. Tenemos 1, el postulador de la causa nombrado recogerá una detallada información sobre la vida del siervo de Dios y se informará al mismo tiempo sobre las razones que parecen favorecer la promoción de la causa de canonización. 2. El obispo procurará que sean examinados por censores teólogos los escritos publicados por el siervo de Dios. 3. Si no se encontrara en dichos escritos nada contrario a la fe y a las buenas costumbres, el obispo encargará a personas idóneas examinar los demás escritos inéditos. Por ejemplo, cartas, diarios, entre otros. Y todos los documentos que de alguna manera hagan referencia a la causa. Estas personas, después de haber realizado fielmente su trabajo, harán una relación de las investigaciones llevadas a cabo. 4. Si con lo hecho según las normas anteriores, el obispo juzga oportuno, prudente que se pueda seguir adelante, procurará que se interroguen a los testigos presentados por el postulador y otros debidamente convocados por oficio. Bien, estos son los puntos a investigar acerca del candidato que ha de llegar hacia los altares para la santidad. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, quizás, acerca de lo que se van a ver, ¿no? Los hechos, los milagros o la vida o la fama de esta persona para que llegue a los altares. Pues muy bien, padre, así como usted bien dice, ¿verdad? Los santos, yo comentaba ahorita que los santos son un ejemplo para todos nosotros y por eso se inicia, como usted bien dice, desde una búsqueda de ver toda su vida, ¿verdad? En su proceso de conversión, ya sirviendo al Señor. Entonces, eh, mm, mm, no es fácil, decían mis hermanos, pero es algo motivante. Por eso la iglesia, por eso todos estamos llamados a la santidad y ahora sí que es por amor al Señor. Y pues yo es mi forma de pensar, ¿verdad? Que si yo me tomo mi vida así como personal, que si he dejado unas cosas, digo yo me digo a mí mismo, o sea, que tengo que dejar esto por amor a Dios. Entonces, eso me motiva. Y si caemos, pues levantarnos, ¿verdad? Y ver que todos lo podemos lograr, o sea, como usted bien dice, y pues hasta ahorita, o sea, ha sido muy claro y le agradezco. Y no sé, mis hermanos, si tienen algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer. Padre, aprovechen que está aquí. Muy bien. Padre, la verdad, esa información honestamente luego pues no la sabemos y es muy importante conocerla porque de repente usted sabe que en este mundo hay de todo y piensan que cualquiera puede llegar a los altares, es decir, sin una, sin una preparación o sin un antes de, es decir, que, que por así decirlo, por mis buenas obras ixofactas, así rápidas, ya yo voy a ser santo. Sin embargo, lo que ellos no saben es todo esto. Incluso muchos católicos, pues no, y simplemente van a las procesiones sin saber por qué van. Van y no tienen el sentido ni siquiera qué es lo que se está celebrando. Entonces, honestamente, por eso me atreví a pedirle que nos diera este tema porque realmente no conocemos, aunque seamos católicos,
no conocemos del todo esta parte y la verdad, muy buena información y pues sí, ojalá nos pueda seguir hablando acerca porque también se ha escuchado de los milagros, por ejemplo, para la beatificación de Juan Pablo II, que es el que yo puedo recordar que es más actual, pues Mm, se tenía que comprobar algunos milagros y tenía que hacer una serie de situaciones y que incluso, no sé, padre, pueda quitarme la duda que si es verdad que en la iglesia, más que nada en el Vaticano, están los llamados abogados del diablo, quienes son los encargados de constatar realmente si fue el milagro verdadero o no. No sé si está bien el ujú. concepto o está mal. Ojalá que nos pueda hablar un poco, por favor. Bien, ahora voy a pasar a explicar los pasos. Bueno, eh, no de frente se pasa no a ser santo. Si primero es siervo de Dios, después venerable, después beato, después viene a ser santo. ¿No? Son 4 pasos que los que están evaluando el caso tienden a poder definir acerca de la vida de este hombre, cómo fue su testimonio de vida. Muy bien, ahora, antes de responder tu pregunta, voy a explicar de los 4 procesos, que ¿no? Sea de los siervos de Dios, de los venerables, de los beato y de santo. Y acabado ello, te respondo a la pregunta que me acabas de hacer, hermano Diego. A ver, lo siguiente. Posteriormente, tenemos nosotros dentro de la iglesia lo siguiente. El procedimiento actual es el siguiente. Primeramente es declarado como siervo de Dios después que se le ha evaluado tanto su vida, eh, sus escritos, su fama, su forma de ser, eh, los milagros, que es el nombre que se da al iniciar el proceso en las diócesis. Se llaman siervo de Dios aquellos cuya causa ya ha sido introducida oficialmente y cuyo íter prevé la doble fase ya relatada, la diocesana, celebración del proceso, y la romana, elaboración de la deposición y juicio sobre ella. Segundo, posteriormente se le denomina venerable, después de que el Papa haya emitido el decreto que reconoce el grado heroico de las virtudes, se llaman venerables aquellos de quienes ya ha sido firmado y leído, en presencia del Papa, el decreto sobre la heroicidad de las virtudes. Dicho decreto constituye la etapa final del largo itinerario de una causa y va precedido de un doble examen, el de los consultores, que son teólogos, y de los cardenales. Desde este momento, le basta al candidato un milagro para ser declarado beato. ¿Sí? Dice, un milagro le basta para que sea declarado beato. Esta calificación le da el derecho a la veneración en su respectiva diócesis o en un instituto de vida consagrada. La beatificación es un acto pontificio, aunque será presidido por un representante del Papa, generalmente el prefecto de la congregación. El beato, dice, será proclamado tal en la diócesis que ha iniciado su proceso, aunque a petición del obispo puede ser también en Roma. Si el candidato ha sufrido el martirio por la fe, puede ser declarado beato sin necesidad de demostrar milagro alguno. Basta la declaración oficial de su martirio. Así ha ocurrido recientemente, por ejemplo, ¿no? Con los mártires de la Guerra Civil Española. Cuarto, y se necesita
un segundo milagro para ser proclamado santo. O sea, modelo universal de virtud. Las canonizaciones deben ser presididas por el Papa y al igual que las beatificaciones, se realizarán dentro de la misa. Una vez canonizado, su culto es universal. Muy bien, ahora voy a responder a la pregunta que me hizo anteriormente el hermano acerca, ¿no?, de que se habla, ¿no?, de que pueda ser aceptado o no con respecto de los abogados del diablo, ¿no? Bueno, esa causa tiene una figura de lo que se ha evaluado a los santos, popularmente llamada como abogado del diablo. Ahí se le dice, ¿no? Pues en el término latín es advocatus diaboli o promotor de la fe. En latín, promotor fidei, que era en definitiva el procurador fiscal en los antiguos juicios o procesos de canonización. Actualmente se denomina desde las reformas de 1983 como promotor de la justicia. El oficio de este abogado, ¿sí?, generalmente clérigo, doctorado en derecho canónico, era objetar, exigir pruebas y descubrir errores en toda la documentación aportada para demostrar los méritos del presunto candidato a los altares como beato o santo. Si bien su papel, un tanto antipático, le hace aparecer como alienado entre las filas de los que se oponen al candidato, de donde procede el mote de abogado del diablo para este defensor del otro bando. En realidad, se encargaba de defender la autenticidad de las virtudes del que será propuesto como modelo a imitar por el pueblo católico. Tenemos, por ejemplo, ¿no?, más adelante que se propagó rápidamente, tenemos del Papa San Juan Pablo II, ¿no? Desde el fallecimiento de la persona hasta que se inicie una causa de santidad, dice, tienen que pasar al menos 5 años. Si, por ejemplo, tenemos, ¿no?, a nuestro hermano Diego, por ejemplo, que por su testimonio de vida, de repente quizás con los amigos o la familia o dentro de la iglesia, tuvo un buen ejemplo de imitar, a seguir a Cristo, y la gente le proclama a él que llegue a los altares, y se tienen que pasar 5 años, ¿sí? 5 años para que pueda hacerse el debido proceso y la investigación correspondiente y pueda llegar a los altares. Aunque, sí, se puede haber excepciones, como ha sucedido con la causa de Juan Pablo II, que ha tardado poco más de 1 mes en abrirse su caso. Es que el pueblo lo pidió a voces en la misma plaza de San Pedro del Vaticano. Bueno, breve rasgos, ¿no?, pues pude explicarles acerca de cómo uno puede llegar a la santidad, ¿no?, y cómo se hace las debidas investigaciones para que llegue hasta los altares. Hay mucho por profundizar, pero a modo de resumen podríamos explicar así. Uh-huh. Excelente, padre. No sé si el hermano Jesús tenga alguna pregunta. De mi parte quedó clarísimo. Le repito, honestamente, son cosas que no sabemos y, por ejemplo, este nombre que tiene una raíz en latín, pues nos queda corto, ¿no? Es decir, que lo conocemos porque lo hemos escuchado, incluso para algunos es como alarmante decir, un abogado del diablo en la iglesia católica, todos son del diablo, ¿no? Pero sin saber realmente que hay un trasfondo, que tiene un porqué, que tiene un para qué.
Por ejemplo, también muchos creo que hemos visto la vida de San Pío y uno de ellos, según plasmado en la película, perdón, pues fue a verlo, ¿no? Y cómo este carisma, este don que Dios le regala a San Pío le contesta de manera muy asertiva y de manera tan profunda que dice, ¿a qué vienes, no? ¿A qué vienes? Si ya desde antes me habías juzgado, ya desde antes tu corazón me había juzgado. Entonces, eh, estos carismas que les da y estos dones que Dios les da a los santos, pues sí se presentan de manera sobrenatural en muchas ocasiones, pero como yo siempre le he dicho, bueno, lo he comentado, ¿no? No es el todo lo sobrenatural, es parte de, pero no es lo todo, porque lo que más se agrada de un santo es la vida ordinaria, pero al mismo tiempo en lo ordinario, lo extraordinario que hizo desde ahí. Entonces, más allá de lo sobrenatural que pueda convertir, es un decir, no vaya a ser que ahorita me editen y digan, no, el hermano Diego católico dijo que los santos convierten el agua en vino y solamente Jesús. No, no, no. Es un ejemplo, o sea, no porque un santo pueda hacerlo, no significa que es el todo. ¿Por qué? Porque recuerden que los mismos judíos cuestionaban a Jesús diciendo que expulsaba a los demonios con el espíritu de Belcebú. Entonces, no es el todo lo sobrenatural, es parte de, pero no es el todo. Yo siento que muchos olvidamos la parte ordinaria, pero extraordinaria que hizo para la vida de muchos. Es decir, con la vida y ejemplo de muchos santos, cuando los conocemos, decimos, híjole, quisiera yo vivir como vivió tal santo, por la obediencia, por el amor a la iglesia, por el amor a María, por el amor a Cristo, y que cree fielmente que Cristo está presente en el pan y en el vino, ¿no? Entonces, eh, en mi punto de vista, digo que lo sobrenatural no es el todo, es parte de. No sé si ahora si el hermano Jesús o el hermano Javier tenga otra aportación para que el Padre ahora nos siga diciendo un poco más acerca de esto. Hermanos, pues como la verdad yo no me puedo conectar muy bien, pero sí puedo hacer una pregunta al Padre, pues no referido al tema, si es posible o pues una pregunta sobre, digamos, una pregunta sobre cuando estamos en la Eucaristía. Si es posible o tiene que ser de acuerdo al tema. Adelante, hermano, adelante. Mi pregunta es al Padre. Cuando estamos celebrando la Sagrada Eucaristía, por decir, dado la ocasión, el Evangelio se presenta en el Evangelio de San Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, esta cita, o el Evangelio nos presenta a veces esta cita, ¿no? Que en ocasión nosotros, pues por mi parte yo la entiendo como el infierno, ¿no? Entonces, yo no sé en México, o será en muchos países, o en Colombia acá pasa la mayoría de veces que los sacerdotes a la gente no le explican, ¿no? Digamos, ellos, o sea, afirman esa parte, pero como que tratan como de pasarla por encimita, pero nunca explican a la gente de por qué es un fuego eterno, de por qué nosotros debemos prepararnos para no ir allá o todo. Entonces, es lo que yo siempre me pregunto y hasta ahora no le he preguntado a un sacerdote. Entonces, quisiera que el Padre me saque de esa duda o me dé una explicación sobre eso. Eso es la pregunta, Padre. Bueno, con gusto, hermano Jesús. Acerca de la parábola que se presenta en este caso del juicio final, que es, ¿no?, que se separa a los buenos a la izquierda, perdón, a los buenos a la izquierda, perdón, me estoy equivocando. Los buenos a la derecha, los malos a la izquierda. Se presenta con la figura de que los buenos irán
hacia el paraíso o no tendrán el premio que es, ¿no?, la vida eterna. Y los malos que han tenido sus errores, sus pecados, irán al fuego eterno. Se presenta aquí al Rey de Reyes, que es Jesucristo, que va a tener que separar, pero en este caso es ya el juicio, donde el ser humano que estuvo en la tierra, de acuerdo a su vida que ha vivido en seguir a Dios, en poder tener esta firmeza de su fe hacia el Señor, será premiado su vida. Y aquel que tuvo sus fallas, pues tendrá que ir pues al fuego eterno. Y aquel que tuvo sus méritos correspondientes hacia el Señor, tendrá que ser parte, ¿no?, de heredar el paraíso eterno. Ahora, el paraíso, según la Biblia, tiene muchas figuras. Lo vemos como la patria celestial, lo vemos como aquel lugar donde pues contemplarán los ángeles a Dios con los cánticos y los salmos. Lo vemos también como aquel lugar donde no habrá llanto ni desesperación, todo será alegría, color de rosas, o como diría, ¿no?, el profeta Isaías, será como un gran festín, ¿no?, y de manjares suculentos. Eh, el fuego eterno lo vemos aquí como un momento, así como el horno que arde, y si tú metes tu mano o parte del cuerpo, te quemas. Y hace ver este fuego de llanto, de desesperación, de lamentaciones, de arrepentimiento, de incomodidad, que para el hombre que va a ir a ese lugar no estará cómodo. Ciertamente, cuando, por ejemplo, tenemos el horno donde vamos a poner el pan, no, pues está ardiendo el fuego, ¿no?, y tú pones tu mano y te quemaste, ¿no? Sientes no, lo que va a sentir uno, ¿no?, placer, o va a sentir pues tranquilidad, ¿no? Vas a sentir pues que parte de tu cuerpo está quemado. Y el fuego es esto, ¿no?, donde Jesús nos presenta una figura del infierno, donde hay maldades, donde hay tristezas, donde hay momentos de que será todo de desesperaciones, todo de lo que le agrada prácticamente al diablo, las cosas negativas. Ahora, antes, Jesús, Dios nos da un camino que es de poder purificar los pecados. En este caso, lo conocemos con el término del purgatorio, ¿no?, de la purificación, donde vas a purgar, donde vas a limpiar tu vida que has cometido, y allí es donde te tendrás que aliviar, pedir perdón al Señor, que tu vida se sintonice más con Él y ganarte la patria celestial. Caso contrario, si no funciona esto, pierdes nuestra oportunidad y vas para el fuego eterno. Lo que me está presentando es nomás, ¿no? Es ya el juicio donde Jesús separa al bueno para ir a la patria celestial, a la derecha, y al malo para ir a la izquierda, al fuego eterno. Pero de acá serás tú premiado de acuerdo a la vida, como has asumido tu fe, tu testimonio, tu seguimiento a Jesucristo en la tierra. De acuerdo a eso, ¿no?, seremos prácticamente premiados más adelante en el juicio. No sé si es que me voy a explicar a la pregunta que me has hecho, hermano Jesús. Sí, padre, ¿no? Pero mi pregunta es esta. O sea, pues yo en lo poco que llevo en las escrituras, pues he leído, ¿no? Y claro, algunas cosas usted me ha aclarado, pero pues no sé si tal vez no le puedo entender bien, o de pronto no fui muy claro en la pregunta, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué a la gente a veces no se le habla así, digamos, como, o sea, como con esa
o sea, como por decir, explicándole directamente, ¿no? A veces es que no se puede explicarle directamente a la gente, o sea, la mayoría de padres no le explican lo de las parábolas, ¿no? Porque, o sea, no le hablan directamente del infierno, ¿no? O sea, eso es lo que yo me pregunto, ¿no? O sería que yo tal vez no le entendí bien a usted y usted ya lo explicó. Eso es la pregunta, padre. Mm. Bueno, no sé cómo los sacerdotes en algunos lugares en la Eucaristía lo explican esta parte de la parábola, ¿no? Porque normalmente en el momento de la celebración eucarística, que es en el Evangelio, después del Evangelio, que es la homilía, o todo lo que conocen como el sermón, eh, no se hace lo que es la catequesis. Una cosa es catequesis y otra cosa es homilía, ¿no? Y normalmente los sacerdotes que cuando tocan ese tema, bueno, no lo sé cómo lo harán otros, tratan de poder más que todo reflejar la parte de ganar el premio de la vida eterna. Y aparte le puedo explicar quizás no parte por parte, ¿no? Quizás qué es el fuego eterno o la vida eterna o que cómo será todo este procedimiento con citas bíblicas o la parte que dice la iglesia o el magisterio, etcétera. Ya es ya un tema catequético, ¿no? Que ciertamente esto lleva pues un estudio donde la gente pues tendrá que eh, Prepararse. conocer a profundidad acerca de los textos bíblicos, ¿no? Del magisterio, y que la gente pueda tener quizás más acceso y un poco más de tiempo para que puedan conocer, porque dentro de la misa que se toque estos temas a profundidad, el tiempo pues es corto. Lo que normalmente siempre se hace nada más en la Eucaristía y la homilía es reflexionar a la persona y tener la mirada más que todo en la parte de la vida eterna. Sí, bueno, no sé cómo andarán por Colombia o en otra parte, pero lo que estoy yo en el Perú, normalmente a la gente tratamos de poder, ¿no? Pues explicar desde los dos puntos, ¿no? Tanto la vida eterna como el fuego eterno. Sí, sí, hermano Jesús. Eh, bueno, padre, entonces, sí, entonces yo creo que lo hacen igual en otros países. Acá en Colombia lo hacen así como usted lo dijo, entonces la falta es como como usted dice, debido al tiempo y todo, de pronto ese tema puede ser a profundidad y tocaría como prepararse más y la gente esté más preparada. Entonces, sí, ya comprendo ese punto, ¿no? De pronto me ponía un poquito o sea, no podía entenderlo, pero ahora sí, ya. Gracias, padre. Eso era. Mm. Bueno, esperando de que haya sido también, ¿no? Quizás para la gente que nos está viendo a través de este canal, pues dentro de las Eucaristías y las homilías, que son el breve tiempo, reflejamos más que todo la reflexión a la persona hacia Dios. Y si tocamos, por ejemplo, temas como ahora estamos tocando de la santidad, pues habría que tener en la mano Biblia. Padre, ¿no se escucha? Desconectó el micrófono, padre. A ver, ahí se escucha. Bueno, Ya. bueno, Ya. como le decía, ¿no? Sí, bueno, está bien. A ver, hermanos y padre, vamos a terminar esta primera parte. Yo creo que quedó muy explicada. De hecho, también en el video que se va a quedar grabado en YouTube, el primero que hicimos con las complicaciones, pero es parte de esta primera fase, acerca de la vida de los santos de manera general. Y pues bueno, yo también poderle comentar un poquito al hermano Jesús, que efectivamente de repente no en todas las iglesias, por cuestiones de trabajo y de tiempo, al menos yo también lo he visto, el padre luego o el sacerdote a cargo
no se toma ese tiempo de explicarle. Sí busca el momento, busca el espacio de hacerlo, pero recuerda que para un servidor de Dios como el sacerdote, y pues bueno, aquí tenemos uno, el tener de repente a muchas comunidades a cargo es mucho trabajo. Entonces ahí es donde nuestra labor debe de entrar, hermano. Por eso igual estamos haciendo este canal, porque podemos así ayudar a nuestros sacerdotes a poderle explicar a los feligreses acerca de estos temas. Porque si el sacerdote no es porque no quiera, sino efectivamente es mucho trabajo, más que nada de visitar a las comunidades. Entonces, yo siento que es donde nosotros debemos entrar para apoyarlo. Porque si lo dejamos solos, digo que estaríamos siendo malos católicos, por así decirlo. No es que lo seamos, sino estaríamos faltando al apoyo que ellos necesitan de nosotros. Porque recordemos que ellos dejan todo. Entonces, ¿quiénes son su familia? ¿Quién es la nueva familia? Nosotros. Entonces, esa familia es la que debe de apoyarlo. Entonces, si el padre que nos está acompañando, el padre Josué, lo hace, qué maravilloso, de verdad. Y como diría el Papa o los papas que han visto, por ejemplo, a sacerdotes así muy activos, que tienen cosas innovadoras, los felicita porque saben del trabajo y de la labor que hace un sacerdote cuando los mandan a comunidades y que tienen a cargo a muchas iglesias. Entonces es mucho trabajo y les repito, más que darles problemas, es apoyarlo hasta donde nosotros podamos. No sé si quedó un poquito más claro todavía, porque el padre, pues bueno, habló desde la parte bíblica, igual como dar este sentido bíblico de donde tú lo sacaste, de la izquierda y derecha, y efectivamente, tomando esa misma referencia, hermano, ¿dónde queremos estar? ¿En la izquierda o en la derecha? Tómalo de referencia y tomémoslo de referencia porque va a ser muy importante en esta vida cristiana que estamos llevando. Entonces, hermanos, nos salimos de rápido, vuelvo a enviar así de rápido la invitación y entramos para ahora sí entrar, padre, con el tema de San Cristóbal de Licia. Para terminar ya, padre, para que ya no se le haga más noche y ya se vaya a descansar, entramos directo al tema. ¿Sale? Muchas gracias. Entonces, ahorita regresamos, ¿va?